olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hace unos años, conocí a una mujer de unos 40 y tantos que, como tú y como yo, había pasado por momentos duros, de esos que se sienten tan pesados que parece imposible soltarlos. Su nombre era Lucía. Era madre soltera, trabajadora incansable y también una hermana de fe muy activa, pero siempre di algo en su corazón que parecía mantenerse en tinieblas. No era fácil hablar de ello, pero en sus ojos podía verse la lucha interior, esa que solo quien ha vivido sabe reconocer. Lucía había visto cómo su vida se daba vuelta hace años por una traición familiar que nunca terminó de sanar, y desde aquel entonces el pasado se había convertido en una sombra alargada, acompañándola donde fuera, en cada reunión social, en cada oración, incluso en los momentos más felices. Un día, llegamos a conversar largamente después de una reunión en la iglesia. Ella, con esa sinceridad que solo muestran los corazones cansados de cargar, me dijo: no sé cómo dejar el pasado atrás. He orado, he hablado, pero sigue aquí. En ese momento solo pude tomarle la mano y escuchar con paciencia, porque a veces las palabras no resuelven, pero el escuchar ayuda a quien se siente perdido. Lucía comenzó a contarme pequeños episodios de su vida, uno tras otro, cada uno marcado por la desilusión, por la decepción y por la culpa de no haber sido más fuerte, como suele pasarle a muchos hijos de Dios que piensan que la fe implica no sentir ni sufrir. Algunos dirán que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que hay heridas que la lógica no puede sanar. Solo la fe puede hacerlo. Y fue en esa tarde cuando le pregunté: ¿has intentado confiarle a Dios ese pedazo oscuro de tu pasado? ¿Dejar de buscar la explicación y simplemente dejarlo en sus manos? Lucía se quedó en silencio, como quien nunca había considerado esa opción. Porque entregar el pasado no es solo decir lo olvido, sino decidir lo dejo en manos de quien puede hacer algo mejor que yo. En la Biblia hay muchas historias de personas que han tenido que soltar lo que les robaba la paz. Una que siempre me conmueve es la de José, el hijo de Jacob. Él tenía motivos de sobra para vivir atrapado en su historia. Fue vendido por sus propios hermanos, llevado a tierra extraña, sufrió injusticias, olvidos, y pasó años lejos de su familia y de todos sus sueños. Imagínate el peso de ese pasado, cada noche de soledad, cada recuerdo de su hogar al que no podía regresar. ¿No hubiera sido normal que José se volviera un hombre resentido, amargado, con el corazón duro y desconfiado? Pero a lo largo de su travesía, José hizo algo increíble. Eligió confiar en la sabiduría divina. No buscó vengarse, no se detuvo en los porqués. Permitió que cada episodio, por doloroso que fuera, se transformara en parte de un plan mayor. Años después, cuando se enfrenta cara a cara con sus hermanos, en vez de reclamarles o maldecirles, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ahí está la clave. Transformar la prisión del pasado en testimonio de redención. Dejar de luchar con los porqués y preguntarse: ¿para qué puedo usar esta experiencia, Señor? La vida de Lucía comenzó a cambiar poco a poco, no de un día para otro. Fue un proceso de aprender a entregar, de dejar que Dios gobernara la historia y traerle alivio al corazón por caminos nuevos. No significa olvidar todo de la noche a la mañana, ni dejar de sentir. Significa levantar la mirada y entender que nuestro pasado, por doloroso que sea, puede convertirse en tierra fértil donde Dios siembra nuevas oportunidades, nuevos motivos, nuevas alegrías. A ti, si hoy te sientes como Lucía, con el peso del pasado apretando el pecho, solo quiero decirte que Dios no ignora tu dolor. Él no pide que seas implacable o que borres los recuerdos, sino que permitas que su amor te muestre lo que todavía puede ser. No hay herida que Él no pueda sanar.
Cuando decides soltar el pasado y ponérselo en sus manos, le entregas tu historia y le das permiso para que escriba capítulos nuevos y mejores. A veces confundimos salud emocional con no sentir. Pero sanar en Dios es aceptar que duele y aún así confiar que hay propósito por encima del dolor. Prosiga la meta, como dice el versículo, y deja que cada paso hacia adelante sea testimonio de que tu vida no está dictada por lo que fue, sino por lo que aún puede ser. Deja ir la culpa, suelta el resentimiento y permite que cada día tome sentido en algo mayor. Y si alguna vez te encuentras de nuevo atravesando las sombras, recuerda que hay un Dios que convierte el pasado en testimonio y la herida en bendición. Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. A veces creemos que nuestra historia está tan marcada por el dolor que ningún cambio es realmente posible. Nos acostumbramos a vivir con cicatrices y hasta aprendemos a ocultarlas detrás de sonrisas y silencios. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "el tiempo lo cura todo" o "ya deberías haber superado eso"? Pero rara vez esas palabras nos traen alivio, porque la verdad, hijo, hija, el corazón solo sana cuando se siente comprendido y aceptado. Y Dios, a diferencia de muchos, jamás se cansa de recibir nuestro pasado, ese que nadie más soporta escuchar. Recuerdo una tarde en la que Lucía, después de meses de intentar soltar el peso que la agobiaba, finalmente se animó a escribir una carta a Dios. No era una carta bonita ni ordenada, era un puñado de confesiones, preguntas y lágrimas. La última frase decía: "Haz algo con esto porque yo ya no sé cómo hacerlo". Sabes, hay momentos en los que nuestra mayor sabiduría radica justo ahí. Reconocer que no podemos solos y soltar el control. Decir "ya no puedo" es el primer paso para que Dios diga "ahora sí puedo". Aquella noche Lucía se durmió por primera vez sin pensar en todo lo que había perdido, sino en lo que podía llegar. Al día siguiente la vida continuó igual, pero por dentro algo se había movido. Ese pequeño acto de entregar el pasado a Dios abrió una grieta donde la luz entró. No solucionó todo al instante, pero empezó un proceso nuevo. Y así es con nosotros. No se trata de milagros instantáneos, sino de dejar que Dios, día a día, ponga bálsamo sobre la herida. A lo largo de los años de consejería, he escuchado muchas historias semejantes. Gente marcando cada error, cada derrota como una especie de cadena imposible de romper. Sin embargo, cada vez que una persona logra dejar de culparse y confía esas cadenas a Dios, algo empieza a cambiar. Comienzan a descubrir libertad donde antes solo había miedo. Y esa libertad no significa olvido, significa madurez espiritual, esa que no llega por esfuerzo propio, sino por gracia. En la Biblia vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también alguien que cargó culpas y errores profundos. Adulterio, violencia, pérdida. David pudo haber quedado atrapado en su pasado. ¿Pero qué hizo? Se humilló, lloró, admitió sus fallas y se sostuvo en la misericordia divina. El Salmo 51 es testimonio de ese proceso, una oración que ha ayudado a millones de personas a encontrar restauración. Porque la sanidad no consiste en convertirse en alguien perfecto, sino en dejarse sanar. Es importante recordar que nuestras culpas, errores y sufrimientos no son parte de nuestra identidad eterna. En los ojos de Dios, somos vistos por lo que aún podemos llegar a ser, no solo por lo que fuimos. El enemigo quiere que te quedes mirando atrás, enredado en los recuerdos dolorosos, inmovilizado por la culpa. Pero Dios te invita a girar el rostro hacia adelante, a extenderte a la meta, como dice Pablo. Alguna vez una joven llamada Carla me preguntó: ¿pero qué pasa si no logro olvidar, si el pasado sigue viniendo a mi mente? Mi respuesta sencilla fue: cuando el pasado venga, preséntaselo a Dios una vez más. No necesitas ignorarlo, necesitas dejar que Él lo transforme.
Así como el artesano toma un pedazo de madera quebrada y lo convierte en arte, Dios toma nuestros pedazos rotos y los hace mensaje, testimonio y luz para otros. Nunca olvides esto. Tu dolor, por grande que haya sido, puede transformarse en semilla de bendición para muchos. Lo que ahora sientes como una prisión, mañana será motivo para que otros crean. El pasado pierde su poder cuando lo entregamos. Ya no gobierna nuestra mente, no dicta nuestro presente, no borra nuestro futuro. Quiero que te permitas tomar un respiro. Imagina por un momento que todo lo que te duele, todo lo que recuerdas con angustia, lo tomas en tus manos y lo levantas ante Dios. No hace falta palabras elegantes. Solo di, Señor, aquí está lo que me pesa. Ya no sé qué hacer con esto. Tómalo tú. Y espera, sin apuros, sin miedo, sabiendo que en sus manos todo adquiere sentido. El pasado, cuando es entregado, deja de ser obstáculo y se vuelve trampolín. Te impulsa, te renueva, te da perspectiva. Es como la noche que prepara la aurora. Sin obscuridad no valoramos la luz. Sin lágrimas no apreciamos la alegría. Agradece por esos momentos difíciles, porque algún día serán la prueba de que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y así, querido hermano, quiero animarte a seguir adelante, a mirar con esperanza, a dejar atrás lo que te robaba la paz y a confiar que Dios tiene en su corazón una nueva historia para ti. A veces, el hombre carga con pesos que nadie ve. Hay dolores, frustraciones y derrotas que se guardan en silencio. Desde pequeños muchos han escuchado que no deben llorar, que deben ser fuertes, que todo se supera con carácter. Pero sabes, ninguna coraza hecha por el hombre puede proteger el corazón de lo que no ha sido sanado por Dios. Hay heridas que la lógica no puede sanar, solo la fe puede hacerlo. Al hombre se le exige avanzar, ser ejemplo, sostener a su familia, triunfar en su trabajo. Y cuando las cosas no salen como esperan, el pasado pesa como una piedra. Los recuerdos de errores, decisiones equivocadas, momentos de debilidad o traición pueden perseguirlo durante años. Se esconde el dolor detrás del trabajo, de las bromas, del carácter fuerte, pero Dios ve más allá de todo eso. Ve al hombre en lo secreto, en ese lugar donde nadie llega, excepto Él. Piensa en Lucía. En esta ocasión, imagina que es tu propia madre mayor, recordando a su esposo, a sus hijos varones, que también cargaron dolor, vergüenza y culpas. Ella observa a los hombres de su vida y ve que aunque luchan, aunque resisten y se esfuerzan, muchas veces están atados por lo que fue, por lo que no salió bien, por el miedo a no ser suficiente. El ejemplo de José en la Biblia es más que pertinente para los hombres. Fue traicionado por quienes debían protegerlo. Sufrió injusticia, vivió años en soledad, lejos del afecto paternal, lejos de los sueños juveniles. ¿Cuántos hombres hoy cargan con la herida de la traición, de la decepción familiar, de sentirse solos luchando contra el mundo? José eligió confiar en la sabiduría divina. No se aferró a la ira ni se dejó dominar por la amargura. Cuando llegó el momento de enfrentar a quienes le hicieron daño, lo hizo como un hombre restaurado por la fe, no como una víctima eterna. El apóstol Pablo, cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, Filipenses 3, 13 y 14, también habla a cada hombre que alguna vez ha sentido que su pasado define su futuro. Pablo era hombre de luchas internas, de errores y cambios radicales, pero aprendió que solo entregando el pasado en manos de Dios puede uno caminar con libertad. Hombre, tu valor no está en lo que otros dicen de ti, ni en lo que logras o dejas de lograr. Tu fuerza verdadera radica en reconocer que no tienes que cargar solo. La vida cambia cuando sueltas la coraza, cuando decides dejar de buscar todos los porqués y empiezas a confiar en el para qué.
El pasado deja de ser prisión y se convierte en testimonio de redención. El hombre que fue herido ahora es testimonio de sanidad. El que cayó ahora es ejemplo de restauración. El que se perdió ahora es faro para otros. No temas mostrar tu debilidad. Dios no rechaza a quienes se acercan con sinceridad y humildad. Y cuando entregas el pasado a Él, cuando le permites gobernar lo que llevas dentro, Él toma el dolor, la vergüenza y la culpa y lo transforma en tierra fértil. Cada hombre tiene una historia. Tal vez la tuya está marcada por abandono, por errores propios o ajenos, por adicciones, fracasos o sueños rotos. No importa cuán torcido haya sido el camino. En las manos de Dios, todo puede ser restaurado. Él no te mira como un hombre acabado, sino como uno aún posible de redimir, de levantar, de convertir en ejemplo para nuevas generaciones. Deja que hoy sea el día en el que sueltes el pasado, no para olvidarlo, sino para dejar que Dios lo use para algo mayor. Permite que cada herida sea sanada, que cada error sea transformado en sabiduría, que cada fracaso sea escalón de fortaleza. Cada vez que el recuerdo duela, dale ese peso a Dios. Él sabe ser compañero, padre, mentor y amigo. No te aísles en silencio ni te creas una carga sin remedio. Eres valioso y lo que ha pasado ya no manda sobre ti. Hay vida adelante, hay propósito, hay redención. Ahora sí, antes de seguir, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y comparte este video con este hombre que ves que está atravesando un mal momento. A menudo, el error parece más grande que la vida misma. El hombre cuando falla, suele cargar ese peso como una mochila invisible. Cada noche lo lleva consigo aunque el mundo no lo vea. Y a veces el error lo define: yo soy el que fracasó en el negocio, el que no supo cuidar a su familia, el que cayó en la adicción, el que falló como esposo o padre. El problema más profundo no son los errores en sí, sino el modo en que se instalan en el corazón. Muchos hombres creen que lo correcto es solucionar por sí mismos, buscar la respuesta en la fuerza personal, en el silencio, en trabajar más y demostrar que pueden. Pero hijo, hermano, lo que realmente sana no es el acto externo, sino el proceso interno de reconciliación. No es negar el error, ni fingir que no dolió, ni taparlo bajo logros futuros. La verdadera solución comienza cuando el hombre es capaz de mirarse de frente y decir: me equivoqué, pero no soy mi error. En la Biblia, Pedro es uno de los grandes ejemplos de hombre que erró y también de hombre restaurado. Negó al maestro 3 veces. Siendo impulsivo, ansioso por demostrar valentía, cayó en el miedo y luego la culpa lo envolvió por completo. Nadie habría juzgado si Pedro se hubiera alejado para siempre, consumido por la vergüenza. Sin embargo, la solución no llegó de Pedro mismo. Fue Jesús quien, después de la resurrección, fue a buscarlo personalmente. Lo restauró con palabras sencillas: ¿me amas? Y con cada respuesta, Pedro fue sanando. Porque la solución al problema del error siempre llega de la mano del perdón y de la oportunidad de redención. Eso mismo sucede hoy. El hombre no necesita esconderse. El primer paso es reconocer el error, dejar de pelear con el pasado. El segundo, entregárselo a Dios. Y el tercero, dejar que la gracia haga su trabajo. Porque Dios no se cansa de restaurar, no se limita por lo que hiciste, sino que te ofrece comenzar de nuevo. Cuando entregas el pasado, cuando aceptas que tu valor no está en la perfección, sino en el poder renovador de Dios, es cuando empiezas a sanar. La solución muchas veces es humillarse, pedir ayuda, reconocer: no puedo solo. Dios honra al hombre humilde, al que le pide restauración. Quizá el mundo te haya acostumbrado a callar, a ser fuerte, a no llorar. Pero la mayor valentía está en ser sincero, en permitir que otros oren por ti, en aceptar consejo y, sobre todo, en presentarte ante Dios con tus heridas al descubierto. Recuerda, la solución no es olvidar el error como si nunca existió, sino aprender de él y permitir que Dios lo use para formar carácter nuevo en ti.
El error llega para que puedas conocer la profundidad de la gracia, para que seas consciente de cuánto necesitas de la misericordia. Y la solución es tan simple como franca: presentar tu pasado, tu presente y tu futuro en las manos de Dios. Ahí es donde inicia la verdadera sanidad. A lo largo de nuestra vida, hay momentos en los que nos encontramos frente al espejo del pasado, buscando respuestas o deseando borrar capítulos que aún duelen. Como hombres, muchas veces la realidad pesa doble. Lo que no decimos, lo que callamos, lo que se espera de nosotros y lo que sentimos que hemos fallado. En estos instantes, el pasado parece un enemigo invencible, una sombra que camina detrás, recordando lo que no fue, lo que salió mal, aquello que nos quita orgullo y a veces hasta la esperanza. Pero quiero hablarte ahora como lo haría una madre, una abuela mayor que ha visto generaciones completas de hombres crecer, luchar, fallar, levantarse y sanar. Porque hay algo que he aprendido después de aconsejar por años. Los errores no te definen, tu pasado no tiene la última palabra y la vergüenza puede convertirse en fortaleza cuando la entregas a Dios. Déjame compartirte la historia de Adrián, un hombre que llegó a la iglesia un domingo cualquiera, llevando a cuestas el peso de no haber sido suficiente para su familia. A los 50 años, parecía tenerlo todo: trabajo estable, hijos adultos, respeto social, pero por dentro cargaba el fracaso de una relación rota con su padre, el arrepentimiento por palabras duras que nunca se retractó y la culpa por años en los que fue ausente con sus propios hijos debido al trabajo. Aquello que nadie veía era lo que más pesaba. En sus conversaciones había humor y fuerza, pero en sus silencios estaba el dolor de cada error. Conversando, Adrián confesó que no se sentía digno de pedirle a Dios algo nuevo. Todos los domingos escuchaba sobre perdón, restauración y esperanza, pero pensaba: eso es para otros, para los que no se han equivocado tanto. Sin embargo, ese domingo fue distinto. Algo en la prédica lo tocó: la historia de Pedro cayendo y levantado por Jesús. Aquella imagen lo estremeció. Pedro, el hombre impulsivo, el amigo leal, el que juró nunca fallar, terminó negando a quien más amaba. Pero Jesús no lo castigó, ni lo reemplazó. Lo buscó, lo restauró, le dio tarea nueva, propósito renovado. Pedro vivió sus días como apóstol, sabiendo que su mayor caída fue el trampolín para su mayor misión. Adrián vio reflejada su vida en ese ejemplo bíblico. Decidió como Pedro buscar restauración en el único lugar seguro, en las manos de Dios. Al principio la culpa no se fue, persistía como eco, pero cada vez que la sentía, la ponía en oración. Dejaba de pedir explicaciones y empezaba a pedir consuelo. Cambió la pregunta ¿por qué me pasó esto? Por ¿para qué, Señor, permitiste esto? Y poco a poco, la herida se convirtió en cicatriz y la cicatriz en marca de fortaleza. Qué diferente sería la vida de los hombres si todos entendieran que no es necesario ser perfectos para ser restaurados. Dios llama a hombres cansados, rotos, heridos, pero sinceros. Aquellos que deciden soltar el escudo y mostrar el corazón. El camino de sanidad es lento, sí, pero seguro. Dios se especializa en transformar el pasado en testimonio. Recuerda también la historia de Jacob, el hombre que luchó con Dios hasta obtener bendición. Jacob no era el mejor hijo, ni el hermano ejemplar. Engañó, huyó, cometió errores que lo persiguieron años, pero en la noche más oscura, decidió enfrentarse a sus temores y a Dios mismo. No ganó en fuerza, sino en humildad. Salió cojeando, pero bendecido, porque aprendió que la vida verdadera no se mide por éxitos, sino por la capacidad de reconocer el error y buscar redención. Así cada hombre que decide entregar el pasado a Dios deja de ser prisionero y se convierte en testigo. Deja de vivir por lo que salió mal y empieza a construir día a día lo que aún puede surgir. No importa tu edad, tu historia, tus caídas. Dios es experto en segundas oportunidades. Transforma la vergüenza en autoridad, el fracaso en enseñanza y la soledad en compañía verdadera.
Quizás te esfuerzas por ser el pilar de muchos, por mostrar fortaleza cuando quieres derrumbarte. Quiero que sepas que tienes permiso para cansarte, para llorar, para pedir ayuda y para soltar el pasado aún si no sales cómo. No necesitas explicaciones perfectas. Dios entiende cada palabra y cada silencio. Hay hombres que han pasado años sintiendo que ya perdieron la oportunidad, pero ese pensamiento es mentira del enemigo. Si tienes vida, tienes posibilidad de redención. Ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué parte de tu pasado te pesa más? ¿Hay algo que no has podido contarle a nadie, que llevas en lo profundo? Esa parte oscura, esa herida, ese error, te invito a que lo presentes delante de Dios. No lo niegues, no lo minimices, no lo maquilles. Sé honesto. Di, Señor, esto es lo que me duele, esto es lo que quiero sanar, pero no tengo fuerzas suficientes, necesito tu poder. Y confía, el que abre el corazón recibe bálsamo, aunque al principio sea solo una gota. En las reuniones de varones que he acompañado, he visto más milagros en las lágrimas sinceras que en los discursos bien preparados. La masculinidad real no está en ocultar el dolor, sino en superar el miedo de verse vulnerable. Tus hijos, tu esposa, tus amigos aprenderán más de ti cuando te vean siendo hombre restaurado que hombre inalcanzable. Imagina que Dios mira tu pasado y no ve fracaso, sino material para formar testimonio, fuerza y propósito. Él no pide que seas impecable, pide que seas sincero. Cuando le entregas lo que no puedes cambiar, Él transforma lo imposible en oportunidad. Muchas veces lo que más te avergüenza será lo que te permita ayudar a otros. Así como Pedro pudo predicar con autoridad sobre el perdón por haberlo experimentado en carne propia. El verdadero enemigo del hombre es el silencio del corazón, la creencia de que el pasado es cadena eterna. Pero Cristo vino para romper esas cadenas y dar vida nueva. No importa cuánto tiempo ha pasado, cuán grave sientes que fue tu error, Dios hace nuevas todas las cosas. La victoria del hombre no es borrar su historia, sino convertirla en mensaje de esperanza. Te quiero animar. Ve al encuentro con Dios hoy, como Jacob en su noche oscura, como Pedro en la orilla después de fallar. No te escondas. Tus luchas valen, tus experiencias enseñan, tu dolor puede sanar. Lo que el hombre entrega, Dios transforma. El pasado se convierte en lección y futuro en promesa. Al terminar esta reflexión, deseo que guardes algo en tu corazón. La vida está llena de segundas, terceras y cuartas oportunidades en Dios. Nadie está descartado, nadie es caso perdido. Si tienes valor para reconocer tu necesidad y para entregarle tu pasado al Señor, recibirás paz y propósito renovados. No vivas bajo la sombra, vive en la luz de la gracia. No estás solo, nadie nació para cargar eternamente los errores. Hoy puedes ser libre, hoy puedes empezar de nuevo. Permite que la misericordia de Dios escriba ese capítulo que nunca te atreviste a imaginar. Quizá mañana seas tú el que ayude a otro hombre a sanar como tú estás sanando hoy. Que el pasado deje de dictar quién eres y que tu testimonio sea el faro para otros que aún caminan en la oscuridad. Hermano, el viaje no termina aquí. La meta está adelante y cada paso que das para sanar te acerca más al diseño de Dios para tu vida. Ánimo, que Dios restaura lo que el hombre entrega.